Hola, muy buenos días. Mi nombre es Erwin Fernando Rojas Ríos, con código 13.539.427. En este momento voy a realizar lo que es la sustentación del paso 5 de química orgánica. Entonces, vamos a comenzar de una vez. Entonces, ¿cuál fue el artículo que yo escogí? En este caso, el artículo que escogí fue contaminación de suelos y aguas por hidrocarburos en Colombia. Análisis de la fitorremediación como estrategia biotecnológica de recuperación. Entonces, pasemos. Entonces, ¿cuál fue el tema de estudio? En este caso, nuestro tema de interés fue el uso de la fitorremediación como estrategia biotecnológica para la recuperación de los suelos y el agua que han sido contaminados por medio de hidrocarburos en Colombia. Preguntas, información que queremos saber acerca del artículo. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la razón por la que se da la contaminación del agua y los suelos en Colombia? Ya más adelante vamos a ver diferentes causantes de esta problemática en el artículo. Segunda pregunta, como estrategia biotecnológica de recuperación, ¿cómo funciona la fitorremediación? Esto de igual manera lo vamos a ver en el artículo que nos da esta información. Nos permite conocer cómo funciona la fitorremediación. Pasemos entonces, vocabulario que considere importante y que está presente en el artículo. Bueno, entonces tenemos lo que es la fitorremediación, contaminación, biotransformar, biotecnología, recuperación, bioremediación e hidrocarburos. Bueno, también agua y suelos. ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Cuáles fueron los pasos que tomamos en cuenta para llevar a cabo la investigación? Entonces, lo primero fue buscar en internet, tomar en cuenta diferentes estudios, buscar pues estrategias que de alguna manera pues nos sean de utilidad para dar solución a esta problemática de la contaminación del agua y los suelos en Colombia. Pero bueno, en este caso, en este artículo pues hablamos de contaminación a causa de hidrocarburos. De igual manera que el segundo paso, ¿qué fue lo que hicimos? Pues identificar cuáles son los factores, cuáles son esas cosas que influyen a que el agua y los suelos de Colombia se contaminen. Y una vez identificado cuál es la estrategia que nosotros vamos a utilizar, en este caso la fitorremediación, identificar cuáles son las ventajas y posibles desventajas que se pueden presentar al momento de utilizar ese proceso. Finalmente, pues lo que hicimos fue que analizar adecuadamente el artículo, estudiarlo de la mejor manera, también buscar diferente información, estudios que estén relacionados con este para así enriquecer lo que es la investigación. Vamos ahora a hablar de los principios que se nos muestran en el artículo, de qué manera funciona, etc. Entonces, durante la operación de explotación, bueno, en este caso hablamos de lo que es las causas o los motivos por las cuales se presentan, pues se genera la contaminación. Y es que cuando se está realizando el transporte de los hidrocarburos, pues suelen presentarse derrames. Y esto causa que posteriormente pues se presente la contaminación. También tenemos los hidrocarburos afectan la fertilidad a través de mecanismos como la toxicidad directa en los organismos en el suelo, reducción de la retención de humedad y o nutrientes, cambios de pH y salinidad. Bueno, tenemos que los derivados de la gasolina, de hidrocarburos como la gasolina, el queroseno, entre otros, impactan lo que es la capa superficial del suelo, pero también corren el riesgo de ser movilizados hasta aguas subterráneas, generando en este caso contaminación en las aguas. Bueno, vamos a pasar aquí. Hablemos ahora de estas tablas y resultados que se nos presentan en el artículo. Esta me llamó bastante la atención, la tabla número 1, la cual pues nos muestra diferentes tipos de métodos, diferentes métodos fitorremediadores, y pues nos presenta una descripción. Por ejemplo, tenemos la fitoextracción, fitovolatización, fitodegradación, fitoinmovilización, y como podemos ver ahí están las diferentes descripciones donde nos explican en qué consisten estos métodos. Otra tabla que me llamó la atención, esta que tenemos acá, el número de artículos, es la cantidad de estudios que han sido realizados sobre fitorremediación, o sea, estudios de esta estrategia. En este caso está fitorremediación de hidrocarburos y de metales. Como podemos ver al pasar los años, pues la fitorremediación de hidrocarburos pues, realmente los estudios han sido entre comillas constantes, como podemos ver.
ha tenido subidas y bajones. Pero al contrario, la fitorremediación de metales pues sí ha crecido a lo largo de los años. Ahora, hablemos de lo que es la teoría. Entonces, la fitorremediación se basa en los procesos que ocurren naturalmente por los cuales las plantas y los microorganismos rizosféricos degradan y secuestran contaminantes orgánicos e inorgánicos. Además, las plantas ayudan a impedir que el viento, la lluvia y las aguas subterráneas extiendan la contaminación a otras zonas. La fitorremediación como técnica biológica permite llevar a cabo la descontaminación de suelos, la depuración de aguas residuales debido a la capacidad restauradora de algunas plantas. Bueno, en este caso toda esta información que nos ofrece el artículo nos enseña, nos muestra de qué manera la fitorremediación es positiva, es muy buena para lo que es la naturaleza, ya que nos ayuda a recuperar todos estos suelos y aguas que han sido contaminados previamente por hidrocarburos. Finalmente llegamos a lo que son las conclusiones. Entonces, los principales factores que inician la contaminación de suelos y cuerpos de agua por hidrocarburos son los derrames accidentales. Como hablábamos anteriormente, pues una de las causas principales, o la principal, es que cuando se está presentando el transporte de estos hidrocarburos, pues se presentan derrames. Y esto pues es lo que causa la contaminación. También nos damos cuenta que la fitorremediación es muy importante, es una muy buena estrategia biotecnológica y es prometedora. Es una muy buena estrategia para así recuperar las aguas y suelos que han sido contaminados. Ok, hablemos ahora de una de las posibles. Bueno, la fitorremediación es una muy buena estrategia, pero así como tiene muchísimas ventajas, también tiene alguna que otra desventaja. En este caso, pues vamos a hablar de esta, que es que al utilizar especies arbóreas con raíces profundas, permite la absorción de contaminantes a profundidades hasta 2 metros. Pero si por el contrario se usan especies como gramíneas o leguminosas, el desarrollo de sus raíces es superficial, permitiendo la absorción, degradación y movilización de sustancias acumuladas en la superficie. Entonces, como podemos ver, en su mayoría es muy ventajosa y es de gran utilidad para el medio ambiente. Entonces así finalizamos esta presentación. Muchísimas gracias, tutora, por su atención. Que tenga buen día.